El día de Acción de Gracias en casa de mi madre siempre había seguido el mismo guión tácito. La mesa estaba puesta, cubiertos impecablemente pulidos, servilletas de tela dobladas en triángulos, velas parpadeando como si estuviéramos a punto de grabar un anuncio. El pavo siempre olía de maravilla. También los rollos de canela, los boniatos y el pastel. Aparentemente, todo era calidez y tradición, pero en el fondo, era un teatro. Y mi hermano Brad siempre era la estrella. Se sentaba a la cabecera de la mesa, como todos los años, recostado con esa confianza despreocupada y relajada que lo hacía parecer propio. Brad no necesitaba esforzarse. Nunca lo había hecho. La gente le hacía un hueco sin que se lo pidiera. Y mi madre, Diane, bueno, se aseguraba de que el foco de atención se centrara en él. Su voz se iluminaba cada vez que pronunciaba su nombre. Sus historias siempre parecían girar en torno a algún logro de Brad: comprar un coche, conseguir un ascenso, comprar una casa. Cualquiera diría que había curado el cáncer por la forma en que hablaba de él. Y yo. Yo era Natalie, la callada, la que ayudaba a recoger los platos, aquella a la que nadie le hacía preguntas serias. Siempre empezaba igual. Una vez que los platos estaban llenos y la charla informal seguía su curso, Diane se acercaba con ese brillo familiar en los ojos, el que indicaba que tenía un anuncio, que una actuación estaba por comenzar. Levantaba su copa de vino como una batuta, lista para dirigir la admiración de la sala. Así lo dijo, alargando las palabras como si fuera una entrada de teatro. Brad acaba de cerrar la compra de una casa preciosa. 4 habitaciones, cocina renovada. El jardín es espectacular. Es una verdadera inversión, ¿sabes? Algo con futuro. La sala bullía con la previsible aprobación. La tía Bárbara dejó escapar un pequeño suspiro de alegría. Mi prima Lisa aplaudió suavemente. Brad, por supuesto, no levantó la vista del plato. Simplemente esbozó esa modesta media sonrisa que había perfeccionado con los años, esa que decía: «Oh, pero sigue». Tomé un sorbo de agua. ¿No vino? Todavía no. Entonces, justo a tiempo, Diane me miró. Reconocí su mirada incluso antes de que ladeara la cabeza. «Cariño», dijo ella, con ese tono suave y excesivamente comprensivo que cubría cada sílaba, «¿cuándo vas a sentar cabeza finalmente?» Ahí estaba. La frase, la que había escuchado de 1000 maneras diferentes a lo largo de los años, envuelta en preocupación y condescendencia. No importaba cómo respondiera. Nunca lo había hecho. Cualquier cosa que no fuera un anillo, una hipoteca y una familia lista para la foto era una decepción. Algo que reconocer educadamente y luego volver rápidamente a Brad. Durante años, le seguí la corriente. Sonreía, reía, daba respuestas vagas. «Ah, algún día. Oh, estoy averiguando qué hacer». Lo dejé pasar porque armar un escándalo solo demostraría que tenía razón. Pero este año fue diferente. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque ya no me importaba si ella lo aprobaba. Ese cambio en mí no fue estridente. Fue silencioso, sutil, como cuando una mañana te das cuenta de que has dejado de extrañar a alguien que nunca estuvo presente. Así que levanté la vista del plato y la miré a los ojos, tranquilos y firmes. Y sonreí. Pero no era la clase de sonrisa que ella esperaba. Dejé que el silencio se extendiera, que se instalara en la habitación como una niebla lenta. La pregunta de Diane aún flotaba en el aire, delicada pero pesada, esperando mi respuesta como siempre, con una sonrisa cortés, una evasión suave, un guiño a su versión de la vida real. Pero esta vez, ya terminé con eso. Cogí mi vino, con calma y deliberación, y la dejé reposar un segundo en mi mano antes de dar un sorbo pausado. Fue justo el tiempo suficiente para que Brad se revolviera en su asiento. El tiempo suficiente para que Diane lo mirara, esperando una broma a mi costa. El tiempo suficiente para que todos se dieran cuenta de que no iba a suavizar las cosas. Dejé mi vaso con cuidado. Luego, miré fijamente a mi madre y sonreí, no con la clase de sonrisa que pide permiso, sino con la que hace que la gente se siente. «Ah», dije con voz tranquila. «Ya lo hice». Diane parpadeó. «¿Hizo qué?» «Tranquilos», dije, sin dejar de sonreír. «Simplemente no he invitado a nadie que dude de mí». Su tenedor golpeó el plato con un ruido seco que resonó más fuerte de lo debido.
Nadie habló. Ni la tía Barb, ni Lisa, ni siquiera Brad. Todos me miraron como si acabara de decir algo indecente o imposible. Diane entreabrió la boca, con los ojos abiertos de par en par, confundida, como si la sola idea de que yo tuviera una vida fuera de su conocimiento no solo fuera extraña, sino también ofensiva. No aparté la mirada. La dejé que lo pensara, con todas las suposiciones que se habían roto como un cristal fino, con el mensaje silencioso tras mis palabras: nunca me viste. Nunca preguntaste, y no necesito que lo hagas. Y eso fue solo el principio. No me apresuré. Dejé que el silencio persistiera, que hiciera el trabajo pesado. A veces, la quietud tiene más peso que cualquier voz alzada. Y esa noche, estaba haciendo exactamente eso. La tía Barb fue la primera en moverse. Extendió la mano hacia el puré de papas como si necesitara algo que hacer. Pero aún así, no dejaba de mirarme de reojo, como si intentara conectar a la Natalie que creía conocer con la que tenía delante. Diane se aclaró la garganta. ¿Y dónde está tu casa? Su voz era mesurada, ya no rezumaba dulzura, sino débil y cautelosa. Intentaba recuperar el equilibrio, recordarle a la mesa que aún tenía la autoridad para hacer preguntas. Me encogí de hombros levemente. No muy lejos, dije, tomando la cesta del pan. Quizás unos 20 minutos, dependiendo del tráfico. La forma en que la sala se inclinó ante esa respuesta fue casi graciosa. No solo curiosidad, sino ansia de detalles, de control, de contexto que nunca antes se habían molestado en buscar. Era el tipo de atención que no había recibido en esa mesa en años, quizá nunca. La sonrisa burlona de Brad se atenuó. 20 minutos, repitió con forzada naturalidad. ¿Qué clase de lugares? No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo untando mantequilla en el panecillo. Luego, todavía tranquilo, todavía completamente despreocupado, dije: poco más de 4.000 pies cuadrados. Fue entonces cuando la energía cambió para siempre. Lisa dejó escapar un suave silbido. Bart parpadeó con fuerza. La mano de Diane se tensó alrededor de su tenedor. Incluso Brad se recostó ligeramente, apretando la mandíbula al procesar el número. No era una fanfarronería. No lo dije como si impresionara. Lo dije como algo común, como si fuera un hecho. Y eso, más que la cifra en sí, fue lo que los inquietó. Diane forzó una sonrisa. Bueno, eso suena considerable, dijo. Pero ¿no crees que es demasiado para alguien que está solo? Ahí estaba. El sutil tirón, el instinto de replantearlo, para recordarme que el éxito, si no se compartía en sus términos, no contaba. La miré y asentí lenta y pausadamente. Quizás, dije, pero ya lo pagué todo. Así que no es precisamente una carga. Su rostro se contrajo. La mano de Brad se tensó alrededor de su vaso. Y así, sin más, la historia que todos se habían contado sobre mí empezó a escabullirse entre sus dedos. Diane intentó mantener la compostura, pero pude ver las pequeñas señales de tensión, la rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos se cerraban alrededor del tenedor como si éste pudiera flotar si no lo sujetaba. La pausa, apenas un segundo, antes de que recuperara la voz. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes?, preguntó. Había algo bajo su tono. No solo curiosidad, sino algo más frágil, un poco demasiado educado, como alguien que intenta disimular lo retrasado que se siente en una conversación que cree llevar. Casi un año, dije. Eso fue todo. Su mirada se dirigió a Brad. Su sonrisa burlona se atenuó lo suficiente como para mostrar la grieta. La cubrió con un sorbo de vino, pero su agarre en la copa era rígido. Un año entero, y no sabían nada. Ni fiesta de inauguración, ni fotos, ni rastro de migas en redes sociales, nada. Había creado algo completamente mío, y se lo habían perdido porque nunca se les ocurrió preguntar. Diane lo intentó de nuevo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Su voz no era aguda esta vez. Era más suave, pero no cálida, herida. Y eso era nuevo. Incliné la cabeza ligeramente, como si necesitara pensar un momento. No lo hice. Supongo que nunca salió el tema, dije. Dejé que las palabras se asentaran. Ella no tenía respuesta, ninguna réplica fácil. Brad soltó una breve carcajada. Vamos, Natalie, dijo, negando con la cabeza.
Una casa es algo muy importante. Es un poco raro mantenerlo en secreto, ¿no crees? Lo miré a los ojos con calma. La verdad es que no, dije. Nadie me lo ha preguntado nunca. Brad se sentó hacia adelante, solo un poco, con los codos apoyados en el borde de la mesa, como si se estuviera preparando para restablecer el dominio. ¿Qué clase de lugar compraste?, preguntó. Su tono era superficialmente informal, pero había algo debajo, algo forzado. Como si ya estuviera intentando darle forma a la narrativa antes de que llegaran los detalles. Sabía exactamente lo que hacía. Lo había visto durante años, minimizar, redirigir, descartar. No le di la satisfacción de apresurar mi respuesta. Tomé mi copa de vino, la hice girar lentamente y tomé un sorbo silencioso. Luego, lo miré directamente. Ah, dije, como si acabara de ocurrírseme. Es más grande que el tuyo. El silencio que siguió fue instantáneo. Ni aturdimiento ni ofensa, simplemente quietud. Como si la sala necesitara un momento para asimilar lo que acababa de decirse. La sonrisa de Brad volvió a aparecer, apenas un pequeño tic en la comisura, pero sus dedos se apretaron alrededor de su vaso. Tensó la mandíbula. No le gustaba estar a la defensiva. No allí. No delante de Diane. No en esta mesa donde, durante tanto tiempo, había sido el intocable. Diane parpadeó rápidamente. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sin evasivas ingeniosas, sin elogios protectores. La tía Barb, siempre curiosa, se inclinó. ¿Más grande?, preguntó. ¿De qué tamaño estamos hablando? No respondí de inmediato. Dejé que lo desearan, que se quedaran en el espacio desconocido de no saberlo todo sobre mí. Finalmente dije a la ligera. Poco más de 4.000 pies cuadrados. El jadeo silencioso de Barb fue casi cómico. Diane se quedó sin aliento, y Brad no dijo ni una palabra, pero no le hizo falta. Su silencio lo decía todo. Diane intentó recuperarse. Juntó las manos en su regazo, se enderezó y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno, la casa de Brad también es preciosa, dijo alegremente, con la voz un poco alta. Y está en un barrio tan bonito, una inversión inteligente. Brad exhaló por la nariz y se sentó más erguido, claramente agradecido por la ayuda. Sí, dijo. Ya sabes, en los bienes raíces todo es cuestión de tiempo. Conseguí una ganga. La tía Barb inclinó la cabeza. Espera, dijo, dejando el tenedor. ¿No lo pagaste todo? La pregunta fue más dura de lo que pretendía. Destrozó la trama de la narrativa de Diane con una sola frase. Brad hizo una pausa de apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente. Bueno, no, admitió. La mayoría de la gente no lo hace, ¿verdad? Así no funciona la cosa. Emití un suave zumbido y asintiendo lentamente. Es justo, dije. Algunos preferimos no deberle nada a nadie. Brad no respondió. Apretó la mandíbula. Tenía los nudillos blancos contra la base de su copa de vino. Y supe que acababa de tocar la fibra sensible. Por primera vez, el niño dorado no parecía tan dorado. Me recliné en mi silla, dejé que mis dedos rozaran el borde de mi plato y volví mi mirada hacia él. Entonces, dije con suavidad, ¿cómo va tu hipoteca, Brad? Su boca se torció. Apenas era visible, pero allí estaba. Diane nos miró, percibiendo claramente la tensión, pero sin comprender aún hacia dónde se dirigía. Brad está muy bien, dijo rápidamente. Es responsable. Siempre lo ha sido. Incliné la cabeza. ¿Es eso así? Los ojos de Brad se dirigieron hacia mí y se entrecerraron. Te gusta hablar de éxito, dije con serenidad. Te gusta fingir que lo tienes todo resuelto. Pero la verdad es que no compraste esa casa, ¿verdad? Se quedó paralizado. Y por una fracción de segundo, vi algo que nunca antes había visto en él, miedo. ¿Qué dices?, preguntó Diane, mirándolo fijamente. ¿De qué está hablando? No parpadeé. ¿Se lo dijiste, Brad?, pregunté con voz suave pero firme. ¿Que apenas te mantienes a flote? ¿Que agotaste tus tarjetas de crédito solo para dar el enganche? ¿Que el banco es dueño de la mayor parte de lo que dices que es tuyo? El silencio que siguió fue denso. Diane miró a Brad como si fuera un extraño. Abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Mientes, dijo finalmente, inexpresivo y desesperado.
No sabes de qué hablas. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos ligeramente sobre la mesa. Si miento, dije, entonces muéstrale a mamá tus extractos bancarios, el saldo de tu hipoteca, tu puntaje crediticio. No se movió. No habló. Y esa era toda la prueba que alguien necesitaba. La servilleta de Diane se retorcía entre sus dedos, como si pudiera mantener unida la habitación. Brad, susurró. Dime que se equivoca. Se rió. Fue una risa aguda. Seco, el tipo de sonido que se derrumba sobre sí mismo. Solo intenta provocar un alboroto, dijo, con un gesto de desdén. No sabe de lo que habla. No me inmuté. No levanté la voz. Si me equivoco, dije, demuéstralo. Eso fue todo. Sin gritos ni acusaciones, solo palabras tranquilas y mesuradas. Y eso le destripó más de lo que le podría desgarrar gritar. La mandíbula de Brad se apretó con tanta fuerza que pude ver el músculo contraerse debajo de su piel. Diane lo miró, realmente lo miró, tal vez por primera vez en años. La certeza en su rostro había desaparecido, reemplazada por algo más pesado, la duda. Muéstramelo, dijo ella. Brad, enséñame. Abrió la boca y luego la cerró. Se pasó la mano por el pelo y, de repente, perdió la compostura. Parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande para poder explicarla. Finalmente, su voz llegó, pequeña y acorralada. Bien, murmuró. Son 300. El aliento salió de los pulmones de Diane en una exhalación lenta y audible. 300.000, dijo sin apenas poder pronunciar las palabras. No es tan malo, se apresuró a decir. Es temporal. Tengo un plan. Me estoy reestructurando. Pero no importaba lo que dijera. El hechizo se había roto. Durante años, lo había exhibido como si fuera un trofeo, como si todo lo que tocaba se convirtiera en oro. Y ahora, en la misma habitación donde ella había pasado décadas elogiándolo, la verdad se sentaba entre ellos como un tercer invitado en la mesa. Me dejaste decirle a todos que compraste esa casa directamente, dijo Diane con voz temblorosa. Me dejaste creer. No te lo pedí, interrumpió con voz áspera. Pero ya era demasiado tarde. La imagen que había envuelto su identidad, Brad, el éxito, Brad, el ejemplo, estaba rota, y todos en esa mesa podían verlo. Me quedé quieto. No hacía falta retorcer el cuchillo. Ya se había hundido bastante. Por primera vez en mi vida, Diane no sabía qué decir. Y Brad parecía un hombre que había construido su reino sobre arena y acababa de oír la marea llegar. El silencio después de su confesión no fue incómodo. Fue cautivador. Lisa se recostó con los ojos abiertos. La tía Barb parpadeó mirando su plato como si no pudiera recordar cómo sostener el tenedor. Incluso el pavo parecía enfriarse más rápido en el aire. La rodilla de Brad rebotó debajo de la mesa, energía nerviosa sin ningún lugar a donde ir. Parecía un hombre que había contado con una sola cosa toda su vida, que, pasara lo que pasara, Diane estaría de su lado. Pero ella no estaba hablando. Ella simplemente lo miró fijamente, tranquila, inmóvil, con las manos cruzadas sobre su regazo, como si incluso ellas se hubieran rendido. Se volvió hacia mí. ¿Crees que has ganado algo aquí?, espetó. ¿De verdad necesitabas humillarme en acción de gracias? Natalie. No levanté la voz. No hacía falta. No te humillé, dije con serenidad. Lo hiciste todo tú solo. Sus fosas nasales se dilataron. Apretó la mandíbula de nuevo, pero esta vez no tuvo réplica, ningún comentario sarcástico, solo una respiración superficial y a la defensiva. Miré a Diane. Nunca me preguntaste sobre mi carrera, mi vida, mis elecciones, dije con voz tranquila pero innegable. Dijiste que si no era como Brad, estaba fracasando. Pero no fallé. Simplemente dejé de reportar a un sistema que nunca me incluyó. Sus labios se separaron ligeramente, tal vez en protesta, pero no salieron palabras. Durante mucho tiempo me dije a mí mismo que su favoritismo no importaba, que yo estaba por encima de eso. Pero ahora, viendo su rostro cambiar bajo el peso de la realidad, me di cuenta de algo más. Nunca había necesitado su orgullo. Solo necesitaba su honestidad. Y eso, por fin, estaba empezando a notarse. Brad se levantó bruscamente y su silla raspó con fuerza contra el suelo. Ya terminé, murmuró.
No necesito sentarme aquí y ser juzgado. ¡Qué gracioso!, dije doblando mi servilleta. Eso es lo que he estado haciendo durante años. Él no respondió. Él simplemente se alejó. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo era lo más fuerte que se oía en la casa. Cuando la puerta principal se cerró detrás de él, Diane todavía no se había movido. Pero algo en la habitación tenía. Y esta vez, el cambio no fue temporal. Se quedó atascado. No hablé inmediatamente. Dejé que el silencio respirara. Diane permaneció sentada y quieta, con los dedos fuertemente entrelazados en su regazo. Sus ojos no se habían movido de la puerta por donde Brad había desaparecido, pero su expresión sí. Ya no estoy orgulloso. Ya no estoy seguro. Acaba de perderse. Por una vez, pensé, la persona que estaba en la habitación con ella no era la que necesitaba explicaciones. Era ella. Siempre asumiste que yo estaba atrasado, dije en voz baja. Nunca preguntaste a dónde iba realmente. Entonces su mirada se dirigió hacia mí, lentamente, como si no estuviera segura de querer mirarme a los ojos, pero lo hizo. ¿De verdad crees que nunca me importó?, preguntó. Y había algo más suave en su voz, delgada, casi desgastada. Creo que te importaba la versión de mí que pudieras entender, respondí. El que no cuestionó tu visión del éxito. El que te permitió medir todo en metros cuadrados, títulos de trabajo e historias educadas que podías contarles a tus amigos. Parpadeó una vez, 2 veces y luego miró sus manos. La tía Barb se aclaró la garganta. Natalie, dijo suavemente. ¿Por qué no le dijiste a nadie lo que estabas construyendo? Sonreí. No con amargura, ni con petulancia. Solo con sinceridad. Porque ninguno de ustedes preguntó nunca. No precisamente. Me habían preguntado sobre las vacaciones, sobre el clima, pero no sobre las largas noches que había pasado construyendo mi negocio. No se trata de los riesgos que tomé, ni de los vientos que nadie vio. Ni siquiera me preguntaron si estaba bien cuando me salté 2 días de acción de gracias seguidos. Simplemente asumieron que estaba a la deriva. Diane me miró otra vez. Y esta vez vi algo que no había visto en años. No arrepentimiento. Reconocimiento. Quizás para